tardes, son las 12:30. Es la hora de noticias ligeramente hablando. Transmitiendo desde el municipio de Cogua, Cundinamarca, lo saluda Angie Gómez. Las noticias del día de hoy son temas de introducción al derecho. Hoy nos acompaña mi compañera Vanessa desde Tocancipá, Cundinamarca. Buen día, según el autor Henry Roberto Solano Vélez, sabemos que el derecho se encuentra ubicado en el universo en distintas realidades. Como principio de esto tenemos la realidad radical, que se basa en la percepción del individuo en el universo, pero de este descienden otras 4 realidades sujetas a la vida humana, llamadas la realidad natural, que este tipo existe en el tiempo y en el espacio, tiene un comienzo y un fin y se encuentra en constante movimiento. Luego tenemos a la realidad ideal. Esta se entiende por todos los objetos ideales, el cual no existen en el tiempo ni en el espacio y por ello carece de movimientos y solo existe en el pensamiento. También tenemos a la metafísica, la filosofía. Específicamente la metafísica pretende hallar el ser de todas las cosas, aquello que unifica la diversidad de las cosas, lo que es latente en todas ellas, y las vincula a quitar su movimiento, permitiendo pensarlas. Y por último, pero no menos importante, la realidad cultural, el cual es un sistema de creencias e ideas en el que habita y se desenvuelve el hombre. Todas estas realidades permiten la identificación y ubicación del derecho en el universo. Desde Florencia, Caquetá, les habla mi compañero Andrés Felipe Galindo Vera. Hola, ¿qué tal? Muy buen día. Hoy comenzamos con la gran incógnita del día, la cual es la relación existente entre el poder y la dignidad humana. Primero que todo, ¿qué es la dignidad humana? La dignidad humana es el valor que le asiste al hombre debido a su condición. La condición humana consiste en que el hombre es por esencia un ser incrustado, circunstanciado, finito, limitado, que se resbala, que se tropieza fácilmente y por ello es un ser que fracasa. También vamos a ver los diferentes conceptos que pertenecen al derecho y política, que son el Estado, derecho y dignidad humana. Uno será el contenido del derecho propio de un Estado respetuoso de la dignidad humana, que es llamado Estado personalista, y el otro muy distinto, que es un Estado irrespetuoso de esta, que es llamado transpersonalista. También vamos a dar un ejemplo de la relación de derecho y política. Esta se puede mostrar en materia penal. Los estados personalistas no instrumentalizan a ningún ser humano en función de la seguridad colectiva, porque este busca que ningún inocente sea castigado. Y los estados transpersonalistas, que es todo lo contrario, ellos en orden o al intentar alcanzar una seguridad colectiva implica algunos costos, que es que todos los culpables sean castigados. También hablaremos de la política jurídica, que es aquella que hace parte de la política y que se materializa en el arte de legislar, es decir, en el arte de dotar de contenido al derecho, de dotar de contenido a las normas jurídicas, con miras a alcanzar un determinado fin. En ellas existen 2 clases de política jurídica: la política jurídica propia del Estado personalista, que es una ideología humanista que confiere una mayor dosis de libertad, que es servidumbre, y la otra que es todo lo contrario, que es la política jurídica propia de un Estado transpersonalista, que es de una ideología antihumanista. Esta confiere al individuo una mayor dosis de servidumbre que de libertad. También podemos ver que el Estado colombiano tiene tendencia al modelo del Estado personalista, y lo dice la Constitución Política de 1991. Y esta señala en su artículo primero que esta se encuentra fundada sobre el respeto y la dignidad humana. Y ahorita, desde Chía, Cundinamarca, nos acompaña mi compañero Milton Ortega. Seguimos aquí en Ligeramente Hablando y desde Chía, Cundinamarca les habla Milton Ortega y hoy les voy a contar un tema que pasó justo hoy a las 9 de la mañana, donde una persona iba a una velocidad de 183 kilómetros por hora en la 170. Este hombre fue detenido ya que iba contra un derecho objetivo. ¿Pero qué es un derecho objetivo? Un derecho objetivo es un conjunto de normas que obligan a todos los ciudadanos a tener una conducta específica, y en esta fue que rebasó una velocidad que no está permitida. Y aquí recordamos como Immanuel Kant decía que las normas morales son juicios del ser y las normas jurídicas son juicios del deber hipotéticos. Otra cosa que decía Immanuel era que las normas tradicionales son heterónomas. Esto quiere decir que es aquella voluntad que no es propia del sujeto, sino se está dada por un tercero. Bueno, y aquí termino yo con Ligeramente Hablando y desde Zipaquirá, Cundinamarca, les habla mi amigo Daniel García. Debido a los sucesos anteriormente mencionados por mi compañero Milton Ortega, le recordamos a la ciudadanía que
Existen dos conjuntos de normas, primarias y secundarias. Las primarias imponen deberes y las secundarias son reglas para las reglas. Un ordenamiento jurídico está integrado por ambos conjuntos de normas. Una de las características más importantes de un ordenamiento jurídico es la bilateralidad. Esto hace referencia a que toda norma, al imponer un deber, atribuye a la persona un derecho subjetivo. Siempre que se impone un deber a una persona, otra persona puede exigir el cumplimiento de esta conducta. Las normas jurídicas son bilaterales porque regulan las relaciones entre personas. Un ejemplo claro de esto sería: Juan le presta dinero a Pedro. Pedro adquiere la obligación de pagarle este dinero más unos intereses. El derecho regula la conducta de Pedro relacionada con la de Juan y le atribuye a Juan el derecho de exigir el pago de este dinero. Otra de las características más importantes de un ordenamiento jurídico es la exterioridad. Se dice en materia penal que los pensamientos no delinquen. Los pensamientos no se exteriorizan y no dañan a nadie. El derecho no puede sancionar un pensamiento si no se ha hecho realidad, si no se ha ejecutado una acción relacionada a este pensamiento. Pero para algunos lo que ocurre en el interior del sujeto le da significado a lo que pasa en el exterior, pues en su interior se esconden sus intenciones y sus motivaciones. Esperamos que la información suministrada sea de gran utilidad al estar en situaciones complicadas y les ayude, queridos televidentes, a mejorar su convivencia en la sociedad, a entender de manera más amplia cómo funcionan las leyes. Muchas gracias. Y volvemos con nuestra compañera Angie Gómez en Cogua, Cundinamarca. Hoy les vengo a hablar sobre los derechos subjetivos. Son un conjunto de normas jurídicas dentro de un ordenamiento, con el objeto de establecer una relación justa dentro de tal ordenamiento para la convivencia social. Entre estos derechos subjetivos están derecho a la personalidad, derecho a la propiedad privada, derecho al libre ejercicio de la política, derecho sobre bienes inmateriales, derecho de cooperación, derecho de apropiación, derecho a la libre expresión. Encontramos una serie de conceptos muy importantes en los derechos subjetivos. Primero, sujeto, persona a la que se le otorgan los derechos. De estas desglosamos sujeto pasivo. Es el conglomerado social que le tiene que respetar al sujeto activo el derecho que tiene. Sujeto activo, este sujeto es aquel que ejerce el derecho. Objeto, es el asunto sobre el cual se exige el derecho. Función o causa, satisfacer las necesidades del sujeto. Se dividen en dos grandes categorías: derechos subjetivos públicos, derechos subjetivos privados. Los públicos, la relación de particulares con el Estado. En esta categoría podemos encontrar derechos políticos. Los evidenciamos en el artículo 140, 258 y 260 de la Constitución Política. Elegir y ser elegidos. Único requisito en la mayoría de cargos es ser mayor de edad. Protección jurídica son los que se hallan consagrados en el artículo 129 de la Constitución Política, y estos se pueden ejercer a través de las acciones ordinarias o especiales. Derechos privados son aquellos que surgen de la relación de los particulares. En esta podemos encontrar extrapatrimoniales y patrimoniales. Extrapatrimoniales, aquellos que no tienen valor económico. Personalísimos, derechos sociales. Patrimoniales, aquellos que tienen una finalidad económica, un rendimiento pecuniario. Singulares y universales. Protección de los derechos subjetivos. Primero, acciones especiales. Segundo, acciones contenciosas. Bueno, quiero aclarar que la Declaración Internacional de Derechos Humanos y el Pacto Interamericano de Derechos Humanos son entes reguladores internacionales de los derechos subjetivos y que Colombia pertenece a ellos y por lo tanto debe respetarlos y velar por su buen, correcto funcionamiento. Bueno, y hasta aquí las noticias del día de hoy. El noticiero Ligeramente Hablando les desea una feliz tarde. Gracias por acompañarnos.